pregunta referente a la inseminación artificial. Es de Teresa Perea y nos dice: tengo problemas para embarazarme y me han sugerido la inseminación artificial. Me gustaría saber cómo funciona este método y en qué casos se emplea. Sí, podemos mencionar que lo usamos en pacientes, por ejemplo, con infertilidad de causa inexplicable. Es decir, son parejas que ya se estudiaron todos los factores, por ejemplo, se le hizo su perfil hormonal, se le hizo un estudio para ver si las trompas están permeables, esto se llama histerosalpingografía, y un estudio de semen para ver cómo están los espermas del esposo. Muchas parejas salen con los estudios normales, es decir, todo está bien, y es una pareja con infertilidad de causa inexplicable. Pues puede ser una buena candidata a llevar un proceso de inseminación y quizá con un buen porcentaje de éxito. En la inseminación, primero hay que tener todo en orden. Obviamente la paciente tiene que estar en un peso adecuado, tiene que estar sin ninguna infección vaginal. El esposo tiene que estar su esperma también en... Si tenemos sobrepeso, ¿no somos candidatas a la inseminación artificial? No es una contraindicación como tal. Pero es más riesgoso. Quizá va a tener mayor éxito si tienes una menor cantidad de grasa corporal. Vamos a continuar comentando esto de la inseminación artificial, pero antes me gustaría que nos fuéramos a nuestro centro de atención telefónica, donde nos acompaña la doctora Claudia Ortega. Ella es investigadora de la Unidad de Biología de la Reproducción de la UNAM. Clau, te saludo con muchísimo gusto. ¿Nos quieres compartir alguna de las llamadas que has recibido? Hola, buenos días. Sí quisiera leer una pregunta de Fernanda, que ella tiene una edad de 45 años y nos escribe diciendo que a mi prima le realizaron una inseminación artificial hace un mes. Tiene 38 años y le dijeron que debe esperar el resultado, que era probable que tuviera un embarazo múltiple. Quisiera saber si mi prima puede tener un riesgo o alguna complicación debido al embarazo múltiple y por qué sucede esto. Bueno, pues recordemos aquí que la inseminación artificial, para que se haga esta inseminación, las mujeres reciben una estimulación hormonal, lo que promueve el crecimiento de los óvulos. Y ahorita en la actualidad en los centros de reproducción asistida pues se cuida mucho esto, ¿no? Además, aunado con las investigaciones que se han ido realizando en las últimas décadas, pues ya no se llega a una sobreestimulación de los ovarios, por lo que bueno, no hay tanto riesgo de embarazo múltiple. Pues bueno, muchísimas gracias, Clau, y los quiero invitar a que nos sigan llamando. Para eso está nuestro centro de atención telefónica el día de hoy, que nos está acompañando la doctora Claudia Ortega. Bueno, pues ella con muchísimo gusto va a estar respondiendo a sus preguntas. Y bueno, pues nos vamos a ir a un corte, pero antes de irnos al corte me gustaría hacer la siguiente pregunta, y va muy relacionada con lo que nos comentaba Claudia. Nos pregunta Mónica Chavarría: ¿cómo me preparo para la inseminación artificial? Así es que si tú estás dispuesta a seguir un tratamiento como para tu fertilidad, bueno, pues al regresar vamos a responder esta pregunta ya con calmita. Y bueno, sigan con nosotros aquí en Salud, en tu espacio de salud. Continuamos. Sí. Qué gusto que nos estén acompañando el día de hoy, que nuestro tema es tratamientos para la infertilidad femenina. Y bueno, justamente estábamos en una llamada que nos quedamos con la de Mónica Chavarría. Ella tiene 35 años de edad y nos dice: mi médico me sugiere el método de inseminación artificial para embarazarme, ya que tengo problemas de infertilidad. ¿Qué tipo de preparación necesito para este procedimiento? Mira, Abby, lo que normalmente hacemos es hacer una evaluación hormonal para ver si realmente esos ovarios de esa paciente de 35 años tiene óvulos. Se hace un estudio de reserva ovárica, valoramos algunas hormonas para ver realmente si es posible en esta mujer de 35 años sacarle óvulos para que puedan ser fertilizados. Hacemos un perfil hormonal pequeñito los primeros días del ciclo menstrual. Si sale bien, iniciamos un protocolo de estimulación ovárica, y ahí, bueno, hay muchos medicamentos, muchas marcas, y cada médico, cada laboratorio, cada clínica tiene su protocolo. Se estimula la ovulación de esta mujer, obtenemos óvulos, se hace un seguimiento folicular, de modo de ver exactamente que no sean muchos óvulos, porque podemos tener embarazos múltiples, eso es correcto, pero si el médico está perfectamente bien capacitado, él puede advertir si hay 2, 3, 4, 5 folículos ya desarrollados. Y con 1 o 2 son suficientes para una inseminación realmente. Si obtenemos 1 o 2 folículos o hasta 3, vamos y hacemos la inseminación.
Y bueno, para la inseminación el esposo tiene que dar una muestra en el laboratorio. Esta muestra, como decía en la cápsula, se capacita, se mejoran los espermatozoides y posiblemente se colocan dentro del útero por medio de un catéter, un tubito especial, el espermatozoide capacitado justo en el momento de la ovulación. Y eso es todo la inseminación. ¿Y algún tipo de preparación ella físicamente? Que esté en salud, que no sea diabética, que no sea hipertensa, que no tenga infecciones, que esté en un peso adecuado. Es suficiente. Y bueno, lo que adicionamos mucho también es el ácido fólico. La sugerencia es que esté tomando 3 meses antes de este procedimiento su ácido fólico. ¿Por qué es importante el ácido fólico? Pues para evitar abortos, malformaciones, algún problema ya en el embrión en sí. Y bueno, algo querías comentar respecto a la llamada de Fernanda de 45 años. Sí, generalmente si ya cuando tenemos más de 35 años ya estamos pensando en que la calidad de los óvulos empieza a declinar. Entonces, en una paciente de mucho mayor edad hay que tener mucho cuidado. No es tan fácil decir que se pueda embarazar. Y, al igual que pacientes mayores de 35, hay que hacer una prueba de reserva ovárica para ver la calidad de los folículos y evaluar realmente si son aptos para una inseminación, una fertilización in vitro, un ICSI, etcétera. Entonces, se tiene que evaluar perfectamente esa calidad ovárica, porque si no es la adecuada, lo más conveniente para este tipo de pacientes es la donación de óvulos, entonces, que requiere obviamente de procesos mucho más complejos que cuando son propios, ¿no? Pues qué interesante saber todo esto, ¿no? Porque sí, ahora tenemos esa facilidad de elegir cuál es el mejor método dependiendo de nuestra circunstancia y nuestra edad, sobre todo eso. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver nuestra siguiente cápsula, que es sobre fecundación in vitro? Vamos a verla. Existen diferentes opciones una vez que, reitero, se encuentra esta causa femenina como la responsable de la infertilidad. En algunas situaciones se va a requerir de técnicas de fecundación in vitro convencional, que fundamentalmente va a consistir en la selección de los mejores espermatozoides y los óvulos que van a ser retirados mediante vía vaginal van a ser juntados en una placa Petri y se va a favorecer lo más parecido posible a como sucede in vivo la fecundación. Bajo esta técnica, el óvulo se sujeta con una aguja de mayor diámetro y el espermatozoide que fue previamente inmovilizado se introduce a través de la zona pelúcida. ¿Sí? Se va introduciendo, se rompe la membrana y se deja el espermatozoide en este óvulo. Posteriormente se tiene que monitorear si hubo fecundación. Si hubo fecundación, vamos a ver todavía el óvulo, ahora llamado cigoto. Aquí va a haber una pequeña esfera que es el pronúcleo masculino y la otra esfera que es el pronúcleo femenino. Esto es la señal fehaciente de que hubo fecundación adecuada. Y esta célula única después se divide en 2 y en 4. De tal manera que al día 2, después de que se llevó a cabo esta fecundación, podemos ver un embrión de 4 células. Al día siguiente podemos ver un embrión de 8 células con estas características. Y posteriormente, el embrión así generado o cigoto se va monitoreando cada 24 horas para que 3 días después de esta fecundación in vitro nosotros seleccionamos aquellos embriones que tienen de 6 a 8 células y podamos llevar a cabo lo que es la transferencia del embrión hacia el útero o al interior del útero, particularmente en lo que es el endometrio. Es el endometrio en donde se lleva a cabo la implantación y donde se va a favorecer lo que es el embarazo propiamente dicho. Es increíble lo que se puede lograr ahora. Hay muchos avances ya. Qué maravilla. Sí. Y bueno, ¿en qué casos se puede aplicar este tipo de tratamiento? ¿Todas las mujeres podrían ser candidatas? Pues prácticamente todas las mujeres pueden ser candidatas si tienes útero. Hay mujeres que no tienen útero, por ejemplo. Pues sí. Pero prácticamente casi todas las mujeres, todas las parejas. ¿En qué casos? Los casos más comunes, por ejemplo, es igual infertilidad de causa